Ser verdaderamente libres. Quisiera considerar una lectura que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, del verso 30 al 38 inclusive. En esa oportunidad estaba hablando Jesús y dice así: hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Vemos que aquí tenemos una lectura donde, si nos quedamos con el primer versículo, el verso 30 dice que muchos sabían que creyeron en él. Y diríamos: qué bendición que muchos crean. Y en el verso que sigue, el 31, repite, dice y aclara a los judíos que habían creído en él. Pero Jesús le habla y le muestra su realidad, que no basta con creer. Porque en otro texto dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan, pero no por eso son salvos, no por eso son hijos de Dios. Y Jesús le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. A mí me muestra una condición, la primera condición que tenemos que tener: permanecer en la palabra de Dios. Creer siempre. ¿Cuántas veces escuchamos decir: ¿cómo sabes que sos realmente creyente, que sos salvo? Y bueno, dan testimonio diciendo: en una oportunidad yo estuve en una reunión y se predicó el tema y se llamó al arrepentimiento, tomé una decisión, levanté la mano y oraron por mí, y a partir de ahí soy salvo. Sin embargo, la Escritura acá está diciendo que debemos permanecer en su palabra. Es el primer paso que tenemos que tener para llegar a la verdad. Permanecer en la palabra no es lo mismo que la palabra permanezca en nosotros. Porque nosotros podemos agilizar nuestra memoria, mejorar nuestra memoria, o hay quienes naturalmente tienen una memoria prodigiosa y tienen la palabra y la usan cuando le conviene, pero acá está hablando de que tenemos que permanecer en la palabra. Un ejemplo que dio una persona dice: no es lo mismo llevar algo en el bolsillo que ser llevado en el bolsillo de alguien. Y esta es la misma situación. Nosotros tenemos que permanecer y ser guiados por la palabra, pero en todo el momento, las 24 horas, los 7 días de la semana, siempre. ¿Para qué? Porque si somos guiados por la palabra, permanecemos en la palabra de Dios, dice que seremos verdaderamente sus discípulos. Y solamente sus discípulos. Son discípulos el que sigue las enseñanzas de su maestro. Y nuestro maestro es Jesús. Y dice que si nosotros somos sus discípulos, no solo creyentes, vimos que ahí hay muchos creyentes. Y vamos a ver cómo termina la historia con este grupo de creyentes, que eran muchos. Si somos sus discípulos, dice que conoceremos la verdad. Y esa verdad nos hará libre. Esa verdad no tiene que ver con una institución, con una denominación, que muchas veces creemos que porque permanecemos en una denominación tal o cual, cualquiera sea,
Sin embargo, en la Biblia habla de una iglesia. Esa iglesia que Cristo viene a buscar. Que la denominación que tiene es que seamos sus discípulos. Porque en los tiempos de Jesús había iglesias, se formaban en las casas de familia y en las comunidades, por eso tenemos la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso, y ya comenzaron a tener diferencias. Uno quería ser de Pablo, el otro de Pedro, el otro de Apolo, y ellos aclararon que no es así. Permanecer en la palabra te hace discípulo. Y si sos discípulo vas a conocer la verdad, y si conoces la verdad, ella te hará libre. Ninguna religión te puede liberar. Ningún pastor, que eso que ahora están de moda y declaran, te declaro libre. No. La palabra, si permanecemos, seremos discípulos, y seremos discípulos, conoceremos la verdad, y ese conocimiento de la verdad nos hará libres, dijo Jesús. Y no se excusaron, como hoy se excusa, o nos excusamos nosotros en una religión. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Diríamos hoy, yo cumplo, voy todos los domingos a la iglesia, pongo diezmo, doy limosna, como decía el fariseo. Y era un religioso, era alguien que había creído, pero que oraba consigo mismo, dice la Biblia. Y dice, ¿cómo dices tú seréis libres si nosotros no fuimos esclavos? Cuando todos sabemos que ellos en varias oportunidades fueron esclavos, verdaderamente esclavos, de Egipto, de Babilonia, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si no permaneces en la palabra de Dios, sos esclavo del pecado. Si no permaneces en la palabra de Dios, no sos discípulo y sos esclavo del pecado. Si no permaneces en la palabra de Dios, si no sos discípulo y no conoces la verdad, esclavo sos del pecado. Si no tenemos estas condiciones, somos esclavos del pecado. Y Jesús le dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién te puede hacer libre? ¿Una denominación, una religión? No. Jesús es el único que nos hace libre. Es el único camino libre que tenemos hacia el Padre. Jesús le dijo, sé que soy descendiente de Abraham y procuráis matarme. ¿Cómo? Estos que creían procuraban matarlo. ¿Por qué procuraban matarlo? Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos. ¿Hasta qué punto la palabra de Dios haya cabida en nosotros? ¿O será que estamos fundamentados en algo ficticio que creemos ser creyentes? Pero con ser creyentes no alcanza, hay que ser discípulos. Y siendo discípulos hay que conocer la verdad. Y conociendo la verdad recién somos libres. Y estos procuraban matarle. ¿Cómo? Yo había creído en él y procuraban matarle. Hoy muchos, lamentablemente, podemos caer en el error ese. Pensar que somos creyentes, pero en el fondo estamos tratando de eliminar a Jesús. Y Jesús le dijo, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Cómo? Dos padres. Dios, el Padre de Jesús. ¿Y cuál es el otro al que ellos escuchaban? Y no solamente que hablaban, dice que hacían lo que habían oído del otro Padre. Más adelante, si podemos leer el verso 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El esclavo del pecado, sabemos que quiere hacer los deseos de Satanás, del diablo, dice la Biblia. Pero nosotros tenemos que permanecer en su palabra, pedirle a Dios que nos ayude
a permanecer en su palabra, hacer su voluntad, ser su discípulo, conocer la verdad, y esta verdad nos hará verdaderamente libres. Dios nos bendiga.